espagnol aujourd'hui dans la salle des profs de la télévision Futur Média et nous allons l'accueillir. Vous pouvez venir, Senior. Nous déroulons le tapis rouge pour vous. C'est une première pour vous dans la salle des profs. Après M. Thior, nous avons M. Faye. Merci d'être là, M. Faye. Merci beaucoup. Muchísimas gracias. Hola, buenos días. Bueno, comienzo por quitarme la mascarilla y después me pongo un poco de solución hidroalcohólico. Como bien lo sabéis, estamos en un periodo, en un contexto peligroso y cada uno debe decirse que le toca obstaculizar al virus para que no pase por él, para dañar a otro. Bueno, para comenzar, yo quisiera rendir un homenaje merecido a este grupo que es GFM, que es un grupo privado, pero que está cumpliendo un servicio público de educación, que está haciéndolo todo para que no haya una ruptura dolorosa, una discontinuidad pedagógica. Bueno, un homenaje merecido al equipo de Sohna Astu y del señor inspector Damsek y del doctor Masamba. Bueno, estáis haciendo un trabajo fenomenal. Bueno, para hoy lo que quisiéramos presentar es algo interesante porque en la prueba del bachillerato o aún todas las pruebas del segundo ciclo hay un ejercicio habitual que es la comprensión escrita. La comprensión escrita y más precisamente habitualmente la primera pregunta, que es sacar o decir lo esencial del texto. ¿Dónde está? Bien, pues eso es el contenido de la lección, que es una lección metodológica. ¿Cómo hacer para salirse bien con este ejercicio? Bueno, la comprensión del texto, que se llama también comprensión lectora, es una de las competencias del enfoque llamado comunicativo, y dominarla significa, después de la lectura, ser capaz de cuestionar el texto y obtener informaciones sobre el texto. Podemos considerar que hay 3 niveles en la comprensión lectora o comprensión del texto. Es primero saber identificar los elementos centrales del texto, poder interpretar lo que hemos leído y saber dar nuestra opinión y emitir juicios, es decir, una opinión personal. La primera pregunta, lo había dicho, de este ejercicio suele ser: saca o di lo esencial del texto sin copiarlo. ¿En qué consiste? Consiste en proponer un texto personal, a veces en unas 8 líneas, que expone las ideas relevantes, es decir, las ideas más importantes del texto,
que el alumno tiene a los ojos. Aunque puede parecer simple, la experiencia nos indica que los alumnos suelen mostrar carencias metodológicas tremendas. En efecto, pese a la precisión habitual de no copiar el texto, la mayoría se contenta con seleccionar unas frases del texto, negándose a una reflexión autónoma para relatar por escrito el texto como lo harían de un filme a un alumno, a un amigo que no lo había visto. Bueno, en suma, lo esencial, sacar lo esencial, decir lo esencial, significa decir de qué habla el texto, de qué trata. Bueno, es decir, el mensaje que quiere transmitir el texto. Eso solo es posible, primero, si comprendemos el texto y si tenemos un mínimo de destrezas, es decir, de capacidades redaccionales. Pues os explico, queridos alumnos y estimados colegas, la metodología. Primero, hay que leer y leer varias lecturas del texto. ¿Cuántas veces se necesitan para comprender e interpretar? Conocer el campo semántico del texto, es decir, su idea general. Saber, por ejemplo, si el texto habla de fútbol, si habla de cine, si es un texto que presenta un lugar, si es un texto que expone un problema social, como el consumo de drogas, la violencia contra las mujeres, si es un texto que defiende una postura, una tesis política, por ejemplo, las libertades, o si cuenta una historia. Como lo sabéis, todo eso significa que hay diferentes tipos de texto. Lo primero para el alumno debe ser reparar en el título, es decir, prestar atención en el título. Mamadou, dime, si el texto fuese una casa, ¿qué representaría el título? Bien, el título es la entrada, es la puerta que permite entrar en el texto. Pues es muy importante. El título normalmente sintetiza el contenido del texto. Pero cuidado, un título puede ser irónico y no ser explícito para con el texto. Pues un texto también puede presentarse sin título. Bueno, después del título viene el cuerpo del texto que desarrolla el contenido con elementos esenciales y accesorios o detalles. Pues el problema es saber dentro de mi texto qué es esencial y qué es un detalle. Viene después de la lectura, de varias lecturas, el momento de sacar las ideas esenciales. Y el principal reto o desafío es restituir las ideas relevantes sin comentario, sin repetición. Lo exigido es una autonomía de la producción, es decir, no copiar el texto. Para conseguirlo es necesario saber interactuar, saber dialogar con el texto, saber hacer las buenas preguntas que permiten localizar las informaciones pertinentes que están dentro del texto. Acabemos con la teoría
e intentemos aplicar con una prueba de examen de los años pasados. Su título es Abandonar el pueblo. Es un texto que se debe leer cuantas veces necesario. Ese es el título. Abandonar el pueblo. Luis salió aquel día del instituto con el espíritu hecho trizas. Llevaba una ignominiosa papeleta que le declaraba no apto para pasar al siguiente curso. Luis había llegado a pensar en una papeleta en blanco de fácil falsificación. El muchacho se sintió sin fuerzas para ir hacia su casa y aguantar una comida familiar con aquella papeleta quemándole en el bolsillo. En casa estaban su padre y su madre, sentados en el balcón del comedor. De puntillas fue a su habitación. Se daba cuenta de que no tenía valor de comunicar su suspenso, por mucho que quisiera olvidarlo. Sabía que en aquella casa se hacían verdaderos sacrificios por sus estudios. En cuanto a escaparse, cerró los ojos. Por la humedad caliente que se deslizaba entre sus pestañas, comprendió que estaba llorando. Así lo encontró su madre unos minutos más tarde, porque él se había olvidado de cerrar la puerta y aquella mujer parecía adivinar siempre la presencia de los hijos en casa. Casi sin notarlo, el muchacho se encontró en sus brazos, con la cabeza apoyada en su hombro. Si alguno de sus compañeros de clase hubiera podido verlo, Luis habría muerto de vergüenza. Pero nadie lo veía y él se sentía derretido en una extraña dulzura. Hay veces que las cosas así, sencillas, humildes, tiernas, como aquellos besos que su madre le daba. Hay veces que las cosas así no resultan ridículas ni humillantes. Bueno, esto sí que es ser un chico tonto. Por un suspenso más o menos. Hace días que te lo vengo notando. Quería hablarte de ello. He perdido todo el curso. Aquello era un bendito alivio. Poder decir esto a su madre y que ella lo oyese sin inmutarse. Tu padre ya lo sabe. Fue ayer al instituto. No quiso decirte nada. Quiere que tú seas valiente y se lo digas. Yo tengo confianza en ti. ¿Por qué tienes confianza en mí? Nunca hice nada para eso. Pues porque eres mi hijo. Bueno, es un texto de Carmen Laforet, La llamada. Aquí tenemos el vocabulario que os permite conocer el significado de algunas palabras del texto. Bien, ¿cómo hacer ahora? Después de varias lecturas, 1, 2, 3, debemos conocer la tipología de los textos. Un alumno de la clase de Premier o de Terminal debe conocer qué es un texto argumentativo, qué es un texto narrativo, qué es un texto informativo, etc. Bueno, aquí sabemos que nuestro texto es un relato, una narración. Pues la interacción con el texto, bueno, ya que el texto es un relato, pues podemos utilizar estas preguntas. ¿Quién o quiénes? Para identificar al personaje o a los personajes. ¿Qué? Para saber
qué hace el personaje o qué le pasa. ¿Por qué? Los motivos de la actuación o de la situación. Bueno, ¿dónde o cuándo? Pero cuidado, todas las preguntas pueden no ser necesarias, depende del texto. También se puede subrayar las ideas claves con respecto al campo semántico. La suma de las diferentes respuestas puede permitir diseñar, es decir, concebir el texto que será la respuesta, valiéndonos del buen uso de los conectores lógicos. Y si lo hacemos, eso es lo que podemos tener, por ejemplo, en respuesta, digo lo esencial del texto sin copiarlo. En el texto se trata de un alumno que se llama Luis. Acababa de recibir sus resultados escolares y por lástima no pudo ganar el curso, es decir, pasar a clase superior. Es así como se quedó en su habitación llorando en vez de informar a sus padres. Le daba vergüenza anunciarles su suspenso. Sin embargo, su papá estaba al tanto de la mala noticia, pero esperaba que él mismo viniera a dársela. Luis estaba tan decepcionado que aún pensó en abandonar la casa familiar. Antes de que pudiera decidirse, su madre vino a encontrarlo en su propia habitación y se puso a consolarlo y a animarlo por una próxima vez. Le recomendó ir a enterrar a su padre. Eso puede ser un ejemplo de respuesta. Bueno, hemos acabado el horario y os digo gracias por la atención y repito los homenajes y las gracias al equipo de la señora Astou Benchuk. Muchas gracias, Seigneur. En tout cas, merci pour la douceur dans la transmission. Je pense que c'est bien clair. Et mille merci. Je pense que les élèves aussi, ils ont pris bonne note par rapport à comment faire un résumé de texte en espagnol. Je pense que c'est de ça il s'agit, bien sûr. Bon, en vérité, je ne voudrais pas utiliser le terme résumé. Autrement dit. Voilà, parce que le terme résumé renvoie à un exercice qui se fait déjà en français. D'accord. Qui est plutôt une contraction. Ici, il s'agit d'une synthèse plutôt. D'accord, Oui. d'accord. Donc, il faut préférer le mot synthèse à résumé. Je préfère ne pas traduire et dire l'eau essentielle del texto. C'est comme ça que ça s'appelle. Pour ne pas amener une querelle sémantique. D'accord, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci beaucoup, Seigneur. En tout cas, merci. C'était la première fois pour vous dans la salle des profs et j'espère que vous allez revenir pour d'autres cours. Et je pense aussi que les élèves peuvent reprendre le texte de début, le texte initial, afin de faire le même travail que vous, ce que vous venez de nous présenter. C'est bien possible, n'est-ce pas? Absolument, absolument. Sería con mucho placer, con mucho gusto, lo de volver a la emisora. Sería un placer. Muchas gracias, Seigneur. Monsieur Faye, merci beaucoup. Il était là avec nous. Donc, après les classes de CM2 ou bien l'école primaire, c'était place aux classes de 3e, aux élèves qui sont en classe de 3e. Maintenant, nous allons rester toujours dans la salle des profs. Inspecteur, en attendant de recevoir Monsieur Seck, nous nous rendons compte que pratiquement, peu importe la langue, mais dans les épreuves littéraires, il y a une base qui revient tout le temps. C'est de lire, c'est d'identifier les mots-clés, c'est d'identifier les thèmes. C'est pratiquement le même procédé, que ce soit en anglais, en espagnol, en allemand, en italien. Oui, c'est ça, vous l'avez bien dit. La lecture, elle est doublement transversale. D'abord, au niveau de l'école, que ce soit à l'école primaire, comme au moyen secondaire, comme au lycée, la lecture, elle traverse toutes les disciplines. Doublement transversale, aussi tout au long de la vie. Oui. Nous lisons jusque sur notre lit de mort. Donc, il y a une phase chez nous, du CI au CP, où il y a apprendre à lire.
Et à partir du C1 ou du C2, c'est selon le niveau de l'élève, où nous passons d'apprendre à lire pour apprendre. Et les questions aussi reviennent. Le qui, quand, quoi, pourquoi, avec qui. Cette grille de Quintilien qui, sur n'importe quel problème sur lequel vous la posez, ce problème presque n'aura plus de secret pour vous, car vous aurez en fait extrait l'essentiel de ce qui s'y rapporte. Oui. Donc c'est ce qu'il a fait avec son texte. Et si les élèves en fait posent ces questions-là dans la chronologie dite par Senghor, ils pourront en fait faire l'essentiel du texte, la quintessence pour ne pas dire résumer comme il l'a tantôt conseillé. Et dire synthèse. Voilà. Merci beaucoup, inspecteur. Merci, Senghor Faye. J'espère que vous allez revenir avec le même plaisir dans la salle des profs de la télévision Futurs Médias et pour